Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 600 millones de pesos. Bienvenidos a este viernes, a esta tarde, a otra semana que termina, una semana de mayo, que fue la semana del censo. Podemos llamarla así, así está la ciudad. Estás en Yagra Televisión, en vivo, en directo. Vamos a compartirte las noticias, no solo de actualidad, política, economía, también del sector productivo, de la tecnología, de la educación y del mundo entero también. Día de las abejas. La apicultura es una actividad vital para el agro. Tienen mucho trabajo por delante, sobre todo con el contexto climático en el cual hoy están luchando ellas, las abejas, y quienes llevan adelante este trabajo. Vamos a ampliarte con un informe muy importante a lo largo del programa. El ministro Julián Domínguez aseguró que no habrá aumento de retenciones. Hoy se produjo un desentendido o una alarma en algún punto, porque tras las declaraciones radiales de Alberto Fernández vino la aclaración del ministro. Guerra. Los países compradores de alimentos eligen a la Argentina. La invasión de Rusia a Ucrania ya extendió por casi 4 meses lo que es el conflicto y nada hace prever que se termine. Por eso, los ojos de quienes son los principales compradores ahora miran al Cono Sur. Temperatura actual en Buenos Aires, 19 grados. Y, por supuesto, te voy a contar cómo sigue el fin de semana, porque hoy es viernes, termina la semana. Mañana sábado, 9 la mínima, 21 la máxima. Domingo, 10 la mínima, 21 la máxima también. Y el lunes, 11 la mínima, 20 grados la temperatura máxima. Será agradable. Hoy en Buenos Aires el solcito, así como está apareciendo en nuestro diseño gráfico, realmente en estos momentos está presente. Hoy es el Día Mundial de las Abejas y ellas son muy importantes en todo el ecosistema. Es una celebración que no lleva tanto tiempo. Se celebra desde el año 2018, no porque se haga algún festejo concretamente, sino porque muchas de estas fechas que te compartimos en el programa tienen que ver con las instancias reflexivas y, por supuesto, a lo que nuestro noticiero remite es un estadio informativo para vos. ¿Por qué? Porque la apicultura tiene realmente una importancia fundamental en el agro, en Argentina y en el mundo también, y el desafío es lo que nos interesa también que podamos conocer. Por ejemplo, en Argentina, a través de una nota que pudimos acceder, donde es entrevistado José Ferrari, apicultor, hace más de 25 años, donde él mismo se dedica al trabajo y a la producción de miel con 2.000 colmenas en la zona de Chascomús. Advirtió los problemas que atraviesa el sector. Por un lado, el precio internacional que ronda los $3, y eso no es malo porque bajó más de un 10% respecto al año pasado. Igualmente es alto. Y lo más importante son los impuestos a la hora de exportar que suceden en Estados Unidos, llamado dumping, que es el principal comprador de miel, el país americano. Y ese arancel que va del 8 al 24%, según la empresa exportadora Yankee que te toque, es lo que limita mucho esta actividad. ¿Por qué te estamos hablando de las abejas ahora? ¿Por qué cuando las cruzamos, si bien el terror que tenemos con ellas directamente es que nos pique o que seamos alérgicos, hay un trabajo que ahí están haciendo en las imágenes que te mostramos y es la polinización, porque ellas
transfieren del polen de las partes masculinas a las partes femeninas de una planta. Así como lo escuchas, es vital para la reproducción de las plantas la presencia de ellas. El 90% de las plantas con flor reciben ayuda de algún tipo de especie animal polinizadora. Realmente, lo digo bien despacio para que nos quede presente. Y en la agricultura se calcula que aproximadamente 1/3 del volumen total de los alimentos que se producen benefician la polinización animal. Son muchísimos los animales que actúan como polinizadores. No estoy diciendo que ellas, las abejas, sean las únicas. Los monos también lo hacen, colibríes también, lagartijas algunos tipos, pero los insectos son el principal grupo. Y las abejas, las reinas. Así como la abeja reina, ellas son las reinas, las más importantes de la polinización. Bueno, ahora justamente en cultivos, que es lo que explica José Ferrari, como en el almendro, cítricos, arándanos y otros frutales, hasta el girasol, en la soja también. ¿Escuchaste bien? En los principales cultivos granarios dependen mucho del trabajo de polinización de las abejas y aumentan a través de su trabajo los rindes de esos cultivos considerablemente. Hay más de 20.000 especies de abejas y más del 85% de las cuales son solitarias, independientes, llamémosle, y no viven en colmenas. El 80% de ellas sí son abejas silvestres y se manejan en su hábitat, que son túneles subterráneos u otras estructuras hechas de barro, resina de plantas y también en caparazones de caracoles. ¿Qué podemos hacer con una abeja en nuestra presencia? Sí, podemos evitar que nos pique, que es el terror humano más grande que le atribuimos. Pero lo importante es que contribuir para que, digamos, permitamos que su hábitat se desarrolle, es favorable eso para que ellas no se extingan. Una recomendación en tu casa, si tenés la posibilidad, es tener plantas aromáticas, porque las abejas están acostumbradas a ellas y crean barreras naturales, no tocan en lugares de anidación y cultivan cosechas atractivas alrededor del campo. El panorama general, por último, te cuento, de la apicultura es de retroceso, porque de casi 3.500.000 colmenas existentes, ahora alcanza los 2 millones y está hablando José Ferrari en su experiencia, en su trabajo diario, que falta mucha industrialización en todo lo que es el proceso apicultor de Argentina. También nos destaca y nos da la información que de casi 100.000 toneladas de miel exportadas a fines de los 90, ahora estamos en un promedio anual exportado de 65.000 y no ve un panorama, no ve políticas, no ve apuestas para que este volumen crezca, como también, sí, lo que hace José Ferrari desde su trabajo es apostar a lo que tiene que ver con la miel pura, sin agregados, sin aditivos, sin alteraciones, que es otra de las guerras, por así decir, otra de las batallas que tiene el sector productivo en torno al consumo final. A mí me pasa cotidianamente que buscas en los grandes distribuidores de alimentos, vas a buscar miel y no te llega la miel de primera mano, sino que es un alimento a base de aceite de miel y no llegamos tampoco a consumir originalmente la miel. Así como José Ferrari nos cuenta estos detalles, desde SENASA, desde el organismo público, Mauricio Rabinovich nos cuenta que hay un proyecto apícola nacional. La Organización de Naciones Unidas en el 2018 instaura a través de una resolución el 20 de mayo como Día Mundial de las Abejas. ¿Y por qué? O sea, ¿cuáles son los fundamentos de esto? Los fundamentos de estos están por el rol que las abejas tienen, las abejas en general y por extensión al resto de los polinizadores, sobre los cultivos de interés o de importancia para nosotros en cuanto a la producción en cantidad y calidad de alimentos. De hecho, prácticamente
3 de cada 4 alimentos nuestros están relacionados en forma directa o indirecta con el accionar de los polinizadores. Y dentro de los polinizadores fundamentalmente están las abejas. O sea, instauro este día para que seamos conscientes de la importancia que tienen estos polinizadores, las abejas, tanto para nosotros como para el medio donde vivimos. Desde SENASA estamos difundiendo no solamente el hecho de la importancia de cuidar las abejas, y las llamamos nuestras pequeñas heroínas, porque en definitiva cuidar a las abejas es cuidarnos a nosotros mismos. Los ejes que maneja el SENASA en cuanto a la cadena apícola, pero sobre todo en particular a la producción primaria, ¿sí? Apuntan a resguardar la sanidad de las colmenas con enfermedades o patologías que son propias, endémicas de nuestro país. De ahí el contacto con los productores para que los productores puedan tener un mejor manejo sanitario para propender lo que es la salud y el bienestar de las abejas, como así también la calidad y la inocuidad de todos los productos que obtenemos de las colmenas. Podemos tener, ¿no es cierto?, dos ámbitos, lo que es el ambiente periurbano y el ambiente rural, ¿sí? Sobre todo en este último tiempo se está dando mayor visibilidad a la apicultura de lo que es el periurbano, que involucra a un tipo particular de productores, ¿sí? Que no son los grandes productores con alta cantidad de colmenas, pero sí son los pequeños productores llamados de la agricultura familiar, en donde en número, en cantidad, supera el 50%, pero que en cantidad de colmenas, ¿sí?, están alrededor del 25% de las colmenas, o del 20% de las colmenas del país. ¿Y esto qué es lo que nos dice? Que hay una gran cantidad de productores con una cantidad relativamente chica de colmenas, pero que están en contacto directo con las abejas, y eso significa que motorizan una economía circular, o sea que está directamente relacionado con el bienestar de las personas. Julián Domínguez, desde la provincia de Córdoba, aseguró que no habrá aumento de retenciones. No sé si estaba en sus planes. Lo cierto es que las declaraciones radiales de Alberto Fernández en Radio con Voz y quizás la distensión en que fue dicho todo esto, no solo no debe haber tomado dimensión de lo que podría ocasionar, sino que el contenido de sus declaraciones es una alarma productiva importante cuando se está buscando por parte del sector agropecuario todo lo que es el amparo judicial para ir a cero con las retenciones. La propuesta, en términos de convocar al Congreso de Alberto Fernández, tomada por la sensibilidad existente en el tema, realmente sacudió, metafóricamente hablando, y en el Día de las Abejas citar a los insectos me parece adecuado, sacudió el hormiguero. Vamos a compartirte las declaraciones exactas, que más que los hechos son los dichos del presidente. Interno de precio externo. Eso que nosotros llamamos con Martín la riqueza inesperada, tiene que ver con esto precisamente, con que de repente pasa algo en el mundo y alguien de repente empieza a ganar mucho más de lo que tenía previsto ganar. Y entonces allí se produce una riqueza inesperada que nosotros pedimos que se redistribuya de otro modo. El instrumento con el cual se desacopla más fácilmente los precios internos del precio internacional son las retenciones. Objetivamente funciona así. Ahora, las retenciones son un tema legislativo y necesito del Congreso que entienda el problema y acompañe, llegado el caso, una decisión de esa naturaleza. No es un tema son política del presidente. Pero yo quiero recordar que los dirigentes de la oposición fueron hace menos de un mes a la Plaza de Mayo a hacer un tractorazo por el impuesto a la ganancia inesperada.
que no iba a pagar ningún chacarero, porque lo pagaban solo personas jurídicas, es un impuesto destinado a eso. Pero fueron ahí para eso, o sea, ellos hacen política con esto y olvidan toda racionalidad sobre el tema, y sus votos son imprescindibles para hacer una modificación de esta naturaleza. Lo que creo es que el problema existe, y el problema hay que resolverlo. Y lo que tenemos que ir es buscando el modo de resolverlo con el acuerdo, con la decisión de los involucrados, o resolverlo por un imperativo legal que entonces tendremos que ponerlo sobre la mesa y ver qué dice la oposición. La anterior gran discusión que hubo sobre retenciones en la Argentina, el famoso proyecto de retenciones móviles, que terminó en aquel momento, parecía partiendo en dos al país y terminó obviamente con aquel voto no positivo de Cobos, generó efectos políticos, como por ejemplo su renuncia poco tiempo después, que supongo yo que estuvo atada a esa decisión. Eso, ¿usted lo tiene en la cabeza? Digo, ¿se evalúa a la hora de llevar adelante una política similar o de hacer algún proyecto similar sobre el tema, o es pasado pisado? El pasado sirve mucho para aprender, básicamente para eso. Uno tiene que mirar para el futuro. Yo detesto mirar el pasado, pero sí del pasado tomo toda la experiencia que he vivido. Esa fue una experiencia que es muy, muy parecida, yo tengo una visión muy parecida a la que vos contás. Y tengo la impresión que es un tema muy sensible para muchos sectores, es un tema políticamente explotado por la oposición, políticamente explotado por el gobierno. Yo vuelvo a repetir que hace 15, 20 años, una cosa me causa gracia, ¿no? Un tractorazo en la Plaza de Mayo pidiendo no pagar la renta inesperada, chacareros que venían en tractor, a los que nunca les iba a tocar eso. Pero los que sí estaban presentes y subidos y montados los tractores, sacándose fotos para las redes sociales y para la prensa, fueron los opositores, ¿eh? Eso también, tengamos presente qué intereses representa cada uno. El desajuste que generó comunicativamente y también en el sector productivo por el impacto que en sí la palabra y la historia de retenciones tiene, lo que hizo fue apurar una aclaración desde Córdoba de Julián Domínguez, como te contaba antes, en plena gira, en pleno trabajo de presentación federal del Plan Ganar. Esto dijo conteniendo, como quien dice, el aluvión de alarma y también de desesperación. Primero, los productores de Córdoba son muy importantes para el país y venimos a compartir, venimos a presentar una propuesta abierta para enriquecerlo con la realidad y la idiosincrasia de cada provincia y con lo que las autoridades de agricultura y ganadería de la provincia crean pertinente incorporar, más el trabajo con las entidades que aspiramos a realizarlo en forma conjunta. Bien, perfecto. Esto es lo que va a anunciar ahora. Hace un rato Alberto Fernández anunció una posible suba de las retenciones. ¿Qué tiene usted respecto al tema? No, yo hablé con él. No hay aumento de retenciones ni se va a enviar proyecto de ley al Congreso. Tiene la preocupación del presidente por el precio de los alimentos, pero vuelvo a repetirlo. No va a haber aumento de retenciones ni envío de ley al Congreso. Gracias. El trigo es uno de los cultivos que días atrás estuvo en los precios más altos y ahora comenzó a descender puntualmente desde ayer. El análisis de Claudio Gianni en el noticiero de las 19 lo puede registrar y notar a toda esta información que te voy brindando. Pero INTA sí nos acerca el plan de siembra del trigo de la mano de Fernando, que él es el encargado de contarnos. Un año más comenzamos a planificar nuestra campaña de trigo y entre todas las decisiones que tenemos al momento de la implantación del cultivo está el tema de la nutrición que acompaña lo que es la elección del cultivar, la fecha del siembra. En este año es particular, dado las relaciones de precio que existen, si bien el trigo ha aumentado el precio del grano en forma importante, también lo ha hecho por cuestiones coyunturales el precio de los fertilizantes, con lo cual ha sembrado dudas en general acerca de cómo realizar la fertilización del cultivo de trigo. Lo primero que tenemos que decir es que nuestros suelos presentan deficiencia de muchos nutrientes que nos van a estar limitando la producción, con lo cual es necesario hacer una fertilización seguramente, pero de la forma más correcta. Por lo cual
surge como necesidad más que nunca en la realización de un muestreo de suelo, el cual nos va a estar mostrando en dónde estamos parados y cómo realizar el manejo y el diseño de la fertilización del sistema. Entonces, yo les diría que el suelo es deficiente en fósforos, vamos a tener que aplicar una dosis de fósforo, tal vez más baja y no para reconstruir, pero sí para mantener la demanda del cultivo. Y en el caso del nitrógeno, también vamos a tener que planificar en base a lo que tenemos un umbral que tal vez sea menor, porque la dosis óptima económica va a bajar, pero tal vez planificando o pensando en alguna refertilización de acuerdo a cómo venga la relación de precios y el precio del cultivo, básicamente, y del fertilizante. Con lo cual, no dejamos tenemos que estar más atentos a lo que es la evolución del sistema. También tenemos que tener en cuenta que nuestro cultivo de trigo seguramente en muchos lugares va a estar seguido por un cultivo de soja, con lo cual pensemos en nuestra fertilización no solamente en el cultivo, sino en el sistema o en el doble cultivo. En resumen, la fertilización del cultivo nos va a ayudar bastante a poder sostener un nivel de producción para poder alcanzar los rendimientos alcanzables. Desde Rosario, una gentileza de Somos Noticias Rosario, nos comentan y nos comparten también lo que sucede no solo a los índices de los precios, económicamente hablando, que a veces tenemos toda la mirada puesta allí, sino lo más problemático, que es el impacto en la sociedad y el crecimiento de la pobreza. Más familias rosarinas y santafesinas en general están en el límite de la pobreza, un crecimiento del 30%, y desde el Ministerio de Desarrollo Social nos brindan los datos específicos. Justamente estamos viendo una demanda mucho mayor de la que teníamos hace algunos meses atrás. Esto tiene que ver y está directamente relacionado a la situación económica, al tema inflacionario, sobre todo en la cuestión de alimentos, y esto nos ha obligado primero a tener más presencia en el territorio para la asistencia alimentaria, como así también el aumento y refuerzos en los distintos programas que estamos llevando adelante, como la tarjeta única ciudadana, la tarjeta institucional, ProSONU, la asistencia directa a familias y a personas, todo lo que tiene que ver con la mayor presencia en el territorio. Bueno, y esto, lo de hoy tiene que ver justamente con eso. Días atrás y durante cada 15 días nos estamos reuniendo con las organizaciones intermedias de la ciudad, con los pastores, con la iglesia, con todas las organizaciones sociales, representantes de ellos, que el planteo es de trabajar en conjunto. Ellos, la verdad que son muy importantes, son aliados del gobierno provincial en esta idea de bajar los decibeles de la situación de violencia que se generan en los distintos barrios de las ciudades, esta idea también de trabajar el tema de las adicciones, el tema de la prevención. Obviamente el gobernador ha reclamado ante el gobierno nacional, ante la justicia federal, porque bueno, son muchas causas las relacionadas con el tema del narcotráfico, pero también la provincia desde las distintas áreas de los distintos ministerios llevar adelante políticas y acciones que tengan que ver con esto, ¿no? Con bajar la situación de violencia que generan en los barrios vulnerables a través del tema de la asistencia, a través de trabajar fuertemente el tema de los consumos, pero también en lo que hace a la infraestructura sociourbana, ¿no? Días atrás estuvo también el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, donde también avanzamos en proyectos que tienen que ver con la integración sociourbana a través de infraestructura, en luz, en agua, en cloacas, en todo lo que hace a mejorar las condiciones y la calidad de vida de los vecinos. Te compartimos el testimonio de Daniel Pellegrina. Él es expresidente de la Sociedad Rural Argentina y hace su balance personal y profesional respecto al mercado de Liniers. Estamos en la primera semana que lo que acabo de decir ya sería casi un tiempo pasado, porque ahora es el mercado agroganadero de Cañuelas. Bueno, es un cariño enorme que le tenemos a todo lo que es este ambiente, esta gente,
por supuesto el lugar físico, después de tantísimos años, y bueno, muchas veces que he estado por acá, digamos, desde lo emocional es fuerte, ¿no? Pero bueno, ya se tomó esa decisión hace un tiempo, muy debatida, hemos estado siempre con los dirigentes del mercado, digamos, tratando de colaborar para que se solucionara de la mejor manera. Ya está el mercado nuevo, ya están operando y creo que, digamos, aceptado y muy contentos todos los consignatarios. Así que desde esa perspectiva lo que tenemos que ver es que no se pierda la esencia de la cuestión, que es lo que yo más valoro, ¿no? Que es el funcionamiento de un mercado, ¿no? Es decir, cuando en economía se estudia el mercado y se busca cuál es el mercado perfecto, uno de los pocos ejemplos que hay a nivel de la economía del mundo es este mercado. Por eso a mí me encantó siempre traer a muchos extranjeros, ¿no? Para que vean efectivamente cómo es miles de productores que remiten y muchos compradores que incluso compran, ahí recién venía escuchando uno, compré 4, compré 5 carniceros, y es una miríada de demandantes, ¿no? Y cómo entonces ahí realmente se plasma el verdadero precio, ¿no? Entonces, esto para nosotros los productores es fundamental, que se defienda y que siga funcionando un mercado como este. Por supuesto, tenemos gobiernos que les gusta intervenir, como en los mercados, ¿no? Y ahí es donde vienen las distorsiones, y recordamos cuando Moreno venía con su patota y todas estas historias que esperemos que no se repitan, aunque estamos cerca, pero bueno, hay que por eso defender a fondo, digamos, este esquema. ¿Cómo avisora usted hoy el futuro de la ganadería en términos productivos frente a esta coyuntura? Depende de nosotros y depende de cómo el contexto, especialmente político interno, nos posicione. La oportunidad es enorme, especialmente en este mundo tan conflictivo que tenemos, ¿no? Pero que sigue dando muchas oportunidades a los alimentos y a la Argentina especialmente, ¿no? Y están los focos puestos en nosotros. Ahora, si no tenemos una política acorde, primero en serenar la economía, el tema del flagelo de la inflación, que finalmente recordemos que el 80% del consumo es local, es interno, y eso depende de la capacidad adquisitiva de los salarios, y eso la inflación la está destruyendo. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema. La exportación, si no le volcamos de alguna manera alicientes y en vez de ponerle retenciones, en vez de andar por el mundo, en vez de buscando mercados como están ahora, digamos, casi espantando los mercados, porque esta visita que está haciendo el presidente ahora en estos días, verdaderamente, no sé si es para atraer inversiones o para espantarlas por lo que está diciendo. Entonces, así no se puede ir. Si nosotros corregimos eso y el productor, digamos, encuentra el confort para sus inversiones, la ganadería tiene mucho para expandirse. 31 minutos de las 4 de la tarde, en este viernes te estamos acompañando. Ahora hacemos una pausa, pero volvemos por supuesto. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 600 millones de pesos. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Jornada Campo del IPCBA en Tres Arroyos, Buenos Aires. Ganadería en campos agrícolas. Jueves 9 de junio. Establecimiento La Paz. Ruta Provincial 73 a 27 kilómetros dirección a Claromecó. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.
Próximo pozo, 600 millones de pesos. Estamos de vuelta en vivo, en directo, desde Chacra Televisión, y vamos a hablar de por qué estaríamos viviendo lo que es la oportunidad de Argentina en el medio de la guerra, con la cautela, porque no queremos hacer oportunidades de imágenes como las que estamos compartiendo, más que imágenes son realidades. Pero lo cierto es que los especialistas, quienes se dedican al mercado en Argentina y tienen la información y el contacto con el mundo, saben muy bien, y a ellos me remito, a ellos estoy citando, porque somos lo que se considera la Suiza agrícola, ¿no? Hoy estaríamos siendo el país más observado por quienes antes le compraban a Rusia, a Ucrania, recordemos lo que pasó con India en los últimos días. Entonces, ¿qué opción queda? La nuestra, porque somos los mejores y tenemos la mejor estructura, no idealmente ni como líderes tampoco, sino porque esta es la tan anticipada posibilidad de tener una oportunidad. Es mucha la demanda insatisfecha que no era prevista bajo ninguna circunstancia, porque hace varios años, décadas, que el mercado en los commodities no admite guerras ni pandemias, ni la posibilidad de que haya oferentes que desaparezcan. Esto es importante recalcarlo. ¿De quién estoy hablando cuando estoy citando al especialista? Él es Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales. Lo que declara respecto a la coyuntura, a la estructura mundial, es muy cierto. No perdona la demanda granaria los parates que se vienen dando en el mundo. Pandemia y ahora el conflicto geopolítico, el conflicto bélico, ya es un conflicto civil también, que dispara esta crisis alimentaria, ni más ni menos, en un mundo que en lo que sí brilla, lamentablemente, es en la brecha social y en la desigualdad. El titular de los exportadores de granos y aceite también resumió que Argentina tiene oportunidades excepcionales, no solamente en el crecimiento, sino en inversiones y en fuentes de financiamiento. Pero esto no va a durar mucho, dice, porque la firma del Tratado de Paz va a implicar un triple plan Marshall hacia Ucrania, con acceso preferencial de todos los productos ucranianos al mercado europeo o norteamericano. Por lo tanto, lo que haga Argentina, si no se hace ahora, va a ser muy difícil porque tendrá quizás la compensación, un poco de lo que quiere decir, la compensación Ucrania para recuperar lo que es el lugar líder y privilegiado como un país exportador. El conflicto, Gustavo Idígoras dice que está por resolverse, no, eso lejos está. Esta es la oportunidad para que Argentina pueda enfrentar la demanda. Si no, será como, bueno, lo que tantas veces se dice, es difícil hablar de oportunidades, pero para el hemisferio sur, hoy nos están mirando, hoy tenemos una tarea por delante, no es el único país, también Brasil, pero Argentina vuelve, ¿no? Vuelve a mirar este propio ombligo que es, somos un modelo agroexportador y sin dudas se lo está convocando y esto impacta en la gran recaudación de commodities y de agrodólares porque los precios están en la situación que están y Argentina económicamente, en términos de mercado externo, estaría ganando su liquidez diferencial en torno a este conflicto. Seguimos avanzando con la información y les propongo recorrer el mundo a través de este resumen de noticias. Olas de calor e incendios forestales. Lluvias torrenciales, inundaciones y mortales deslizamientos de tierra. Disminución de los cultivos. Agotamiento de los arrecifes de coral y la subida del nivel del mar ante las costas de Latinoamérica. Algunas de las consecuencias del cambio climático en la región. Y según un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial, 4 indicadores clave del cambio climático batieron récords el año pasado. La elevación del nivel del mar, la temperatura y acidificación de los océanos y las concentraciones de gases de efecto invernadero. We have still seen the steady
Aún vemos este crecimiento constante de la concentración de dióxido de carbono que está relacionado con el hecho de que todavía estamos usando demasiados combustibles fósiles y también continúa la deforestación en regiones como Amazonas, África y el sur de Asia. A pesar de que los fenómenos meteorológicos vinculados a la Niña tuvieron un efecto de enfriamiento de las temperaturas mundiales el año pasado, 2021 fue uno de los años más calurosos de la historia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha advertido que la humanidad ha fracasado en afrontar los trastornos climáticos y que el mundo se acerca cada vez más a una catástrofe climática a raíz del sistema energético mundial. El sistema energético global está roto y nos acerca cada vez más a una catástrofe ambiental. Los combustibles fósiles son un callejón sin salida tanto desde el punto de vista ambiental como económico. La guerra en Ucrania y sus efectos inmediatos en los precios de la energía es otra llamada de atención. El único futuro sostenible es el renovable. Debemos descarbonizar y acelerar la transición a las energías renovables antes de que incineremos nuestro único hogar. El tiempo se acaba. Según Guterres, la transformación de las energías renovables puede ser el proyecto de paz del siglo XXI. Pide triplicar la inversión en energías verdes para poner en marcha la transición hacia las renovables antes de que sea demasiado tarde. Su advertencia llega justo antes de que comience el Foro Económico Mundial esta semana en Davos, donde cumplir los objetivos climáticos globales será un tema clave en la agenda. La seguridad alimentaria del mundo está en peligro por la guerra en Ucrania. Naciones Unidas y el Banco Mundial han lanzado una ofensiva para garantizar tanto la exportación del cereal ucraniano como de los alimentos y fertilizantes rusos. Se calcula que unos 22 millones de toneladas de grano siguen en los hilos de los puertos ucranianos. Decenas de países de África y Oriente Medio dependen de estos productos. No hay una solución efectiva a la crisis de alimentos sin reintegrar la producción agrícola de Ucrania y los alimentos y fertilizantes producidos por Rusia y Bielorrusia en los mercados mundiales pese a la guerra. Rusia debe permitir la exportación segura y protegida del cereal almacenado en los puertos ucranianos y los alimentos y fertilizantes rusos deben tener un acceso sin restricciones a los mercados sin impedimentos indirectos. Por su parte, el Banco Mundial va a destinar 12.000 millones de dólares, unos 11.400 millones de euros, en los próximos 15 meses. Se dedicarán a la agricultura, el suministro de agua, el riego y la protección social en los países más afectados. Esta es realmente una crisis que está en vías de ser peor en comparación con la crisis de precios de los alimentos de 2007 y 2008. Afecta a muchos hogares pobres. Ya vemos que la inseguridad alimentaria alcanza niveles muy altos. El apoyo se utilizará para proteger a los hogares pobres ampliando las redes de ayuda social. Se ayudará a los agricultores a estar preparados para la próxima siembra y también para garantizar que se eviten las restricciones a la exportación y que los alimentos y el comercio de alimentos se mantengan para evitar aumentos de precios. Naciones Unidas calcula que en 2 años el número de personas en situación de inseguridad alimentaria grave se ha doblado, pasando de los 135 millones antes de la pandemia a los 276 millones actuales. En 53 países del mundo viven personas que necesitan ayuda urgente para sobrevivir. Alerta epidemiológica y vos dirás COVID-19 no solamente, eso ya nos corresponde al territorio nacional, pero mundialmente, entre naciones, hay alerta por la viruela del mono. Europa ya registra más de 8 países con los casos contenidos de alguna manera, pero se confirman también que se van propagando. Entre los análisis realizados, la Dirección General de Sanidad informó que detectó una variedad del virus de África Occidental que es menos agresiva hasta ahora. Por el lado de lo que es el Reino Unido, el Ministerio de Sanidad confirmó hoy mismo que son 11 casos de viruela del mono en su región y elevan a 20 el total identificado hasta la fecha en esa zona. La mayoría de los casos son leves y se puede confirmar también
lo que son los síntomas. ¿En qué coinciden todos al respecto? En la fiebre, el dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, nódulos linfáticos inflamados, hay agotamiento y escalofríos en los cuerpos de las personas que registran esta infección. Es el Día Mundial de las Abejas, por eso una información que lidera esta semana y es sobre las colmenas robotizadas que Israel, siempre con tecnología de punta, ahora se lucen en este trabajo. Una solución tecnológica para preservar a las abejas en Israel. En una comunidad agrícola de Galilea, la empresa emergente Beewize ha construido colmenas robotizadas que vigilan las 24 horas a estas grandes polinizadoras y permiten reducir su mortalidad. Esta instalación alberga 24 colmenas. Para las abejas es como una colmena normal, pero los apicultores pueden recoger a distancia mucha información sobre el estado de la colmena y en tiempo real. El contenedor llamado Bee-Home está gestionado por un robot colocado en su interior, que vigila a los insectos, controla su hábitat y se ocupa de sus cuidados. Si hay problemas, alerta al apicultor mediante una aplicación, y este puede decidir si intervenir a distancia desde su computadora o acudir en persona. El robot es una herramienta para los apicultores, pero no lo sustituye. Es una herramienta para que los apicultores trabajen de forma más eficiente y adecuada por las abejas. La colmena, que funciona con energía solar, puede regular también la temperatura, eliminar los ruidos y extraer la miel gracias a una licuadora integrada. A partir de finales de mayo, la empresa podrá empezar a producir lo que, según su directora de operaciones, será la primera miel del mundo fabricada con inteligencia artificial. Las abejas forman una base fundamental dentro de la agricultura. Son críticas para la agricultura. Sin abejas no habría fruta. El 75% de lo que comemos, bebemos y vestimos es polinizado por las abejas. Y las abejas están muriendo en todo el mundo. Más del 30% de las colonias mueren cada año. Un centenar de estas abejas robotizadas han sido instaladas en Israel y otra decena en Estados Unidos. El plan de Beewize es entrar en el mercado europeo en un par de años. Ola de calor en Europa. ¿A qué nos hace acordar? A lo que vivimos en nuestro verano, que fue, si rememorás lo que fue enero en Argentina, ese periodo de una extrema temperatura, vas a poder empatizar con lo que está pasando en el continente europeo. Ola de calor en España cuando aún no es verano. Todavía es primavera y las temperaturas están entre 10 y 15 grados por encima de la media para esta época del año, con los termómetros alcanzando entre 38 y 40 grados en algunas zonas del país. Hace 20 años que no se daban estas circunstancias que obligan a la prudencia a las personas frágiles de salud, a niños y mayores. También Francia está sofocada por el calor. La primera ola de 2022 ya llegó. La gente salió a los parques de París para refrescarse. Yo estoy preparada, tengo las gafas de sol, la crema solar, el paracetamol por si tengo migraña o por si un niño no se encuentra bien. Traigo bocadillos, una botella de agua helada, de todo. En el centro de Francia, en Lyon, los visitantes aprovecharon los conocidos lugares turísticos para mantenerse al fresco. Hemos venido a visitar Lyon y para visitar Lyon, bueno, hay que venir a la colina de Fourvière. Y como está en lo alto, hay una brisa agradable que nos refresca ligeramente. Los expertos anuncian que la ola de calor probablemente terminará con fuertes tormentas de lluvia al final de la semana. En este viernes de recorrida mundial vamos a encargarnos desde España sobre el informe de agricultura periurbana y también urbana. Las actividades agrícolas urbanas y periurbanas siempre han existido con fines de provisión de alimentos.
Jardines compartidos, huertas verticales e invernaderos de azoteas permiten cadenas de suministro de alimentos más cortas, lo que reduce los costos, las emisiones de CO2 y las necesidades de energía y recursos. Un metro cuadrado de tierra puede proporcionar 20 kilos de alimentos frescos al año, generar empleo, reciclar algunos residuos urbanos, contribuir a la creación de cinturones verdes y fomentar proyectos cooperativos y de educación ambiental. Además de cultivar vegetales, frutas y hierbas aromáticas, flores o semillas comestibles, las granjas urbanas también pueden criar pollos, conejos o peces. Los desechos orgánicos de unos pueden servir de alimento a otros. Con una variedad de disciplinas, las técnicas de producción son numerosas. Cultivos en paja, en montículos, en sustrato, sin suelo o de alta tecnología. Cada uno rivaliza en ingenio para preservar el medio ambiente y sus recursos, respondiendo a dinámicas sociales o comerciales. Retomamos el conflicto bélico porque Estados Unidos ahora cuenta con Bielorrusia como su estrategia para que sea finalmente el territorio de la salvación. ¿A qué me refiero con la salvación? A que con todo un mecanismo que el informe que te vamos a compartir lo explica de manera muy detallada, es la solución, la fuga, el punto en el espacio para que puedan exportar granariamente y también importar en general para poder realizar la transacción que realmente Estados Unidos junto a la ONU diplomáticamente ya no aguantan más la situación, pero buscan esta estrategia. Bielorrusia puede ser la solución al bloqueo de las exportaciones de grano desde Ucrania. Estados Unidos y la ONU están explorando la ruta hacia el norte por ferrocarril hasta el puerto lituano de Klaipėda para paliar la escasez de alimentos. Como incentivo para el líder bielorruso Alexander Lukashenko, estudian una exención de 6 meses de las sanciones a su industria de fertilizantes, según informa el Washington Post. Unas sanciones impuestas por Washington el año pasado en respuesta al chantaje migratorio de Minsk y a la represión de la oposición política interna. Aunque para el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, no hay solución efectiva a la crisis alimentaria sin reintegrar la producción de alimentos de Ucrania, así como los alimentos y fertilizantes producidos por Rusia y Bielorrusia en los mercados mundiales. El levantamiento de las sanciones al régimen bielorruso no ha gustado a la oposición, cuyo plan ahora es agotar al máximo el régimen con el aislamiento político y económico, y por otro lado apoyar al pueblo bielorruso, medios de comunicación, sociedad civil, organizaciones e iniciativas que luchan contra el régimen, según la líder Svetlana Tikhanovskaya. Nuestro objetivo es hacer que Lukashenko detenga la violencia en nuestro país, libere a todos los presos políticos e inicie el diálogo con el pueblo bielorruso y no con los países occidentales. Mover los millones de toneladas de grano que Ucrania exporta anualmente será tarea difícil incluso con esta ruta a través de Bielorrusia y las otras vías terrestres y fluviales que se están estudiando en Europa. Terminó el capítulo internacional, pero no porque se solucione, se defina ni quede cerrado, sino porque ahora, desde nuestro territorio, desde Argentina, te mostramos el balance de la semana también respecto a la reunión de gabinete, donde trataron la preocupación por el precio del trigo a nivel mundial y la oportunidad, como antes te contábamos. Cautelosamente hablamos de oportunidad. Uno de los temas excluyentes, y por eso está acá el ministro Daniel Filmus, tiene que ver con lo que hoy está pasando en el contexto internacional, vinculado a la guerra esta por la invasión de Rusia a Ucrania, que se han visto alterados todos los términos y valores de referencia, y en ese contexto uno de los temas centrales tiene que ver con lo que es la provisión de alimentos, y entre ellos el trigo. Y ya hay especulaciones ciertas, digamos, de una escasez importante del trigo a nivel global. Y bueno, y ustedes saben ahí que Argentina, a través de su sistema científico-tecnológico, hizo un aporte muy importante, digamos, vinculado fundamentalmente al trigo. Y bueno, y esto se vio agravado por la noticia de ayer, antes de ayer, que veíamos que India cerró sus exportaciones. Así que ahí le voy a pedir al ministro Filmus, digamos, que nos haga algún comentario. Sí, junto con el ministro de Agricultura, con Julián Domínguez, estuvimos
analizando en detalle el impacto que puede tener un avance científico-tecnológico que venimos trabajando en articulación público-privada entre el CONICET y una empresa Bioceres desde el año 2005, que acaba de dar la noticia tanto Brasil como China, como Australia y Nueva Zelanda de la aprobación en distintos niveles, tanto del trigo como de la soja, que tienen aplicaciones genéticas del girasol, que es resistente a la sequía y que va a generar una potencialidad enorme, un aporte tecnológico argentino muy importante, y la potencialidad tiene que ver con la producción, con la exportación y fundamentalmente con la capacidad de incorporación de divisas. Realmente lo hemos estado comentando con Julián puntualmente porque brinda por lo menos la potencialidad de un 20% de productividad mayor y la posibilidad justamente que esa productividad se efectúe en las zonas donde hoy hay más dificultades y donde el estrés hídrico es más fuerte. Así que estamos muy satisfechos y junto con el ministro Guzmán trabajando en cómo esto se expresa, insisto, en una de las necesidades más importantes que tiene el país, que es la consolidación de sus reservas. Argentina, el año pasado, los últimos indicadores, ustedes lo conocen, digamos, ha crecido más del 10% de su PBI. Lo que vemos en este primer trimestre, la última información, que viene creciendo, que ha continuado creciendo. Tenemos una restricción vinculada a lo que son las divisas para apuntalar este crecimiento, también es verdad, pero también analizamos los indicadores que tenemos de un descenso importante, muy importante, del nivel de desempleo en la Argentina. El último dato, creo que estamos, Marco, en el orden del 7% del desempleo. Y hay actividades industriales que han retomado una capacidad de puesta en marcha de su capacidad instalada muy importante, un 70, 80%, y vemos que esto sigue y sigue avanzando, y producto de esto es los niveles de exportación, que también lo hablamos hoy con el equipo. Los valores de exportación el año pasado, estamos hablando de más de 78.000 millones de dólares de exportación. Bueno, esto es el desafío que tenemos, con todas las dificultades, pero también con todos los sectores que hoy vemos que han retomado una senda de crecimiento muy importante, ¿no? Revistachacra.com.ar, de mi celu a tu pantalla, claro. Te compartimos las noticias respecto a organismos. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Comercio Interior pasará a la órbita del Ministerio de Economía. La intención es que el anuncio sea en principios de esta misma tarde, para poder dotar también, y en términos de estrategia, de alternativa, de refuerzo al Ministerio de Economía de mayores herramientas para buscar contener la inflación, que tiene un poco, sí, a la mal traer y en jaque el rumbo de nuestra economía, y más allá del rumbo de nuestra economía, la realización diaria de nuestra vida. Es ahí el impacto y el termómetro en el cual tenemos que fijarnos y prestar atención. ¿Qué te voy a decir a vos? ¿Qué me puedo decir a mí si sabemos que esta es la situación, la delicada situación interna que atravesamos los argentinos, que atravesamos las argentinas? Revistachacra.com.ar, de mi celu a tu pantalla. ...19 grados la temperatura ahora, en este momento exacto, y ya no queda nada para llegar a las 5 de la tarde. Por eso te voy a avisar cómo el fin de semana va a estar el tiempo. Mañana sábado, parcialmente nublado, 9 la mínima, 21 la máxima. Domingo, 10 la mínima, 21 la máxima. Y el lunes, 11 la mínima, 20 grados la máxima. El parcialmente nublado se refiere a lo que está sucediendo en el AMBA, que es mucha nubosidad, pero el sol, a ver, no llega a ser una nubosidad total. El sol está presente, y quienes tuvimos ese segundo entre un transporte y otro en el que combinamos la jornada de viernes, realmente se agradece y aprovechamos lo que pasa con la posibilidad del sol. Así que está confirmado. El fin de semana tendremos sol en Buenos Aires, en el AMBA, en nuestra zona, y sabemos lo que pasa también en otros lugares, como la alerta para toda la zona cordillerana, donde habrá nevadas.
bajísimas temperaturas y así estamos conviviendo con este extremo climático que forma parte ya del planeta Tierra. A las 19 nos volvemos a encontrar. No termina acá nuestro noticiero, sino que tenemos una segunda edición por la tarde. Gracias por estar del otro lado en un ratito, que son 2 horas, no son nada. Casi volvemos a estar en vivo y te traemos más información para vos. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 600 millones de pesos.